El presidente Trump anunció recientemente que está tomando medidas inmediatas para prohibir a los grandes inversores institucionales comprar más viviendas unifamiliares. ¿Por qué? Porque en palabras del presidente Trump, la gente vive en casas, no en corporaciones. Y tan pronto como dijo eso, las acciones de Blackstone y otros constructores de viviendas sufrieron un duro golpe. Hay más en la propuesta. Comprar la casa mediana en 2020 costaba $355,000. Podrías dar un 20% y obtener una hipoteca fija a 30 años al 3,5% y tus pagos mensuales serían de $1,275 al mes por esta casa. Pero si aceleramos 5 años hasta el 2025, las cifras cambian para la casa idéntica. Hacia el final del 2025, esa misma casa te costará aproximadamente $500,000. Pones el 20% y obtienes una hipoteca a 30 años al 6,5%, no al 3,5%, así que tus pagos mensuales subirán a unos $2,500. Ahora, la verdadera razón por la que esto importa es porque el costo de la vivienda, el precio para comprar la casa, ha subido alrededor del 40%. Entonces, el pago mensual para vivir realmente en esta casa es un 100% más alto, mientras que al mismo tiempo se espera que los ingresos medios en Estados Unidos hayan aumentado alrededor de un 22% durante esos mismos 5 años. Por tanto, aunque hubo un aumento salarial, este no fue suficiente para afrontar los costos de comprar y mantener una casa. Por esto, el 75% de las casas son inasequibles y los compradores primerizos están en un mínimo récord del 21%. Nunca habíamos visto tan pocos compradores primerizos. El gobierno de Trump quiere intervenir para solucionar este problema. El único inconveniente con esa dificultad es que no existe una solución única y sencilla para corregir este escenario en el mercado de la vivienda, pero es necesario que comprendas cómo se mueven los precios de la vivienda para entender cómo las soluciones o posibles soluciones de la administración Trump pueden impactar la economía y el mercado inmobiliario. El precio de cada activo, ya sea que hablemos de casas, acciones, oro, no importa, depende de la oferta y la demanda. Cuando tienes más compradores que vendedores o más demanda que oferta, el precio de un activo sube. Cuando tienes más vendedores que compradores, más oferta que demanda, el precio del activo baja, y la realidad es que hay muchos problemas diferentes en nuestro mercado inmobiliario ahora mismo. Por ejemplo, según Zillow, nos faltan más de 4 millones de casas en los Estados Unidos, lo que significa que tenemos este problema de oferta justo aquí. Ahora, sí, como respuesta a esto, el gobierno de Trump intenta incentivar a los constructores para que intenten edificar más viviendas, pero el problema es que no tienen certeza de cómo estará la economía en 12, 24 o 36 meses, porque una casa no se levanta en 6 días. Puede tardar entre 6 meses y 2 años edificar una casa, por lo que deben proyectar el futuro económico y sentirse confiados en la economía venidera para desear construir más viviendas hoy. Pero no es lo único hoy. Pero no es lo único aspecto, porque el gobierno de Trump también ha propuesto una hipoteca a 50 años para el 2025 con el fin de abaratar un poco la adquisición de una vivienda, ya que si consigues una hipoteca a 50 años en lugar de una hipoteca a 30 años, tus pagos podrían bajar unos cientos de dólares al mes. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Sabemos que no tenemos suficientes casas en venta, pero si el pago de la casa es más asequible, eso aumenta la demanda. Eso no arregla el problema de la vivienda porque ya hay poca oferta y más compradores podrían subir aún más los precios. Y esto nos lleva al presente, donde el presidente Trump dice que quiere prohibir a las instituciones poder comprar casas, porque la idea es que si prohibimos que estas instituciones compren casas, eso puede aliviar la demanda y ayudar a arreglar la oferta y la demanda. Hablaré más de esto pronto, pero recuerda que es importante saber hacia dónde va la economía para tomar mejores decisiones de inversión, y tengo una clase magistral gratuita de inversión que puedes ver que te explica cómo empezar como inversor y encontrar oportunidades ocultas antes que nadie. Si quieres verla, es gratis. También obtendrás informes de mercado, mi boletín para inversores, gratis al registrarte. Para obtener la clase magistral y los informes de mercado gratis, solo regístrate, el enlace está en la descripción. Para entender la prohibición de compra de casas por instituciones, veamos cuánto compran en el mercado unifamiliar. Blackstone es un gran inversor y dice que poseen solo el 0,5% de todas las casas unifamiliares en
pero no todos concuerdan. Según el Instituto Estadounidense para la Empresa, los inversores institucionales representan alrededor de un 1% del total de viviendas unifamiliares en los Estados Unidos. Y luego tienes el otro extremo donde tienes otros economistas que dicen que los inversores institucionales poseen cerca del 3% de todas las casas unifamiliares en los Estados Unidos, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Pero aquí es donde creo que la gente se fija en la información equivocada. Están analizando, del gran esquema de las casas unifamiliares en los Estados Unidos hoy, ¿cuántas de estas casas poseen los inversores institucionales? Cuando en realidad hay un par de cosas a las que prestar atención. La primera es que la gente vive en más que solo casas unifamiliares. También viven en apartamentos, condominios, casas adosadas y casas móviles. ¿Cuentan esas también? Y el número 2, más importante aún, es la competencia por la casa. No solo el total institucional, sino la competencia contra inversores institucionales. Miren las cifras de 2025. Los inversores compraron 1/3 de las casas vendidas en 2025. Lo que eso significa es que las instituciones no poseen la mayoría de las casas en los Estados Unidos hoy. Ni siquiera se acercan a eso, pero están adquiriendo una gran parte de las casas que se venden actualmente. Lo que significa que en este momento de oferta limitada de viviendas, uno de los principales compradores son los inversores. Algunos son instituciones, otros son pequeños propietarios. Y la pregunta que no tenemos respuesta es, ¿qué cuenta como comprador institucional? ¿Es alguien con 100 casas unifamiliares o 1,000 casas unifamiliares, 10,000 casas unifamiliares? No lo sabemos. Los próximos pasos son que el Congreso lo verá y tendremos más información y más debate sobre qué es un comprador institucional y qué es una compra de casa única. Pero si somos realistas, probablemente no afectará mucho al mercado inmobiliario ahora, porque probablemente no obligarán a los inversores institucionales a vender. Y sabemos que ahora mismo ya hay una crisis de asequibilidad, que esto probablemente no arreglará, porque los precios de las casas han subido mucho. Y cuando tienes tasas hipotecarias altas con precios altos de las casas, eso hace que sea más caro pagar la casa, especialmente cuando los salarios no han seguido el paso. Si se quiere arreglar el mercado inmobiliario, se puede hacer que bajen los precios de la vivienda, pero si los precios bajan ahora, se encontrará con hipotecas superiores al valor de sus viviendas. Podríamos asistir a más ejecuciones hipotecarias, lo que a su vez podría provocar muchos otros problemas económicos como la gran crisis financiera de 2008. Podríamos decir que hay que bajar las tasas hipotecarias y hacerlas más baratas. Genial, las hacemos más baratas y tienes una hipoteca del 3%, del 4% y es más barato el pago mensual, pero habrá más compradores, más demanda entrará al mercado y no hay suficiente oferta, y con más demanda y poca oferta los precios subirán otra vez. Podrías preguntar que si solo construimos más casas tendríamos más oferta, pero si construimos sin demanda los precios bajan. Volvemos al problema, precios cayendo y gente endeudada. Los compradores ganan al ser más barato, pero los dueños pierden al estar bajo el agua, causando más problemas. Y aquí es donde realmente, si logramos que los salarios suban sin que cambien los precios de la vivienda, ahora la vivienda de repente se vuelve más asequible, pero eso no depende del gobierno, y por eso digo que el mercado inmobiliario no es una solución única para todo, porque cualquier cambio que hagas, especialmente en el mercado inmobiliario, tendrá un efecto dominó en la economía, no solo en el mercado inmobiliario, porque el mercado inmobiliario está impactando cada parte de nuestra economía, porque todo el mundo necesita un lugar para vivir, todo el mundo necesita un lugar para trabajar, la gente va a hoteles, la gente va a comer a restaurantes, la gente va de compras a tiendas, y entonces el mercado inmobiliario es realmente la columna vertebral de nuestra economía, pero no hay una solución simple para arreglar el problema que tenemos. Ahora debo mencionar que si eres un inversor, hay un par de cosas que debes saber, especialmente si inviertes en fibras que invierten en casas unifamiliares o fibras que invierten en bienes raíces residenciales, porque si se imponen prohibiciones o restricciones significativas a las instituciones inmobiliarias, esas fibras podrían verse afectadas, ya que podría influir en su capacidad de expansión, podría afectar cuánto crecen, podrían poner límites a la subida de rentas o cosas así. No sabemos el resultado, pero si invierte en estos rates, hay algo a lo que debe prestar atención. Vemos muchos cambios en el mercado de vivienda. ¿La razón? Porque sabemos que la vivienda se ha vuelto extremadamente inasequible y la gente está gastando mucho más de sus ingresos para pagar su vivienda, y no hay una solución única para todos, porque sabemos que todo lo que hagas en el mercado de vivienda tendrá un efecto dominó, y aquí debemos entender la oferta y la demanda en el mercado de vivienda. Sabemos que no hay mucha oferta en el mercado de vivienda. Como dijo Zillow, no estamos ahí. Necesitamos millones de casas más en Estados Unidos, mientras la demanda puede subir o bajar dependiendo de lo que pase con las tasas hipotecarias. Sabemos que el gobierno
gobierno de Trump quiere sacar una hipoteca a 50 años, pero eso podría subir la demanda y empeorar los precios de la vivienda. Y ahora, para ayudar, la administración Trump también está proponiendo prohibir a los inversores institucionales, lo que no sabemos exactamente qué significa, prohibirles la compra de casas unifamiliares o hasta cierto punto casas unifamiliares. Otra vez, muchas dudas sobre lo que significa, pero es algo a lo que quizás quieras prestar atención, seas inversor en bolsa que invierte en REITs, o si eres inversor inmobiliario o solo quieres comprar tu casa. Así que espero que hayas sacado provecho de este video. Si lo hiciste, el mejor agradecimiento es una referencia. Así que si puedes compartir este video con un amigo, familiar o inversor, así podremos seguir difundiendo este tipo de educación financiera. Gracias. El Banco de la Reserva Federal cambió su estrategia económica el 1 de diciembre de 2025. Lo que eso significa en lenguaje claro es que la Fed pasó de intentar sacar dinero extra de nuestra economía a ahora imprimir más. Como lo sé, porque el 2 de diciembre, un día después de que la Fed terminara la flexibilización cuantitativa, la Fed imprimió 13,5.